Vamos empezando entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de empezar la charla, les solicitamos si pueden prender las cámaras, quienes puedan, obviamente, para tener, ¿no?, una mirada y una escucha recíproca. Y por otro lado, también les solicitamos que desactiven sus micrófonos durante la exposición de Alicia y de Leonardo. Obviamente cuentan con el chat para ir haciendo comentarios, preguntas, que bueno, luego se leerán, o podrán formularlas ustedes mismos cuando finalicen las exposiciones, en un momento de intercambio. Así que bueno, arrancamos. Hoy, bueno, nos encontramos ya finalizando esta 8ª semana de la salud mental, en esta charla que llamamos 2020, Pandemia, Salud Mental y Derechos Humanos. Antes de presentar a Alicia y a Leonardo y darles la palabra, queríamos, digamos, comentar, sobre todo a quienes participan de la Semana de la Salud Mental por primera vez, que este es un espacio que como Utopía, que como agrupación impulsamos ya hace 8 años en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Desde que nacemos como Utopía, la propuesta, digamos, que tuvimos siempre como actor político, como actor estudiantil en la facultad, fue muy clara, que fue generar y abrir espacios de participación estudiantil, pero también con diferentes sectores de la comunidad, digo, para poder discutir y problematizar nuestra formación como psicólogos y psicólogas. Es en este sentido que nace la Semana de la Salud Mental, ¿no? Y que nace también al calor de la implementación de la Ley de Salud Mental, es decir, nace a 2 años de la sanción de la ley, justamente interrogando nuestra formación, justamente impulsando un camino, ¿no?, de adecuación de nuestro plan de estudios a los principios de la Ley de Salud Mental. En aquel entonces la consigna era Semana de la Salud Mental por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, una ley que siempre decimos tiene una historia previa, ¿no? No nace de la nada, sino que retoma justamente los desarrollos teóricos y prácticos del campo de la salud mental comunitaria de los 60 y de los 70. Es decir que, bueno, es una ley que cristaliza toda una historia de luchas que hoy justamente nos toca continuar. Entendemos que, bueno, hubo a lo largo de estos años avances y también momentos, digamos, de estancamiento en la implementación de la ley. Incluso hubo retrocesos durante los 4 años de gobierno neoliberal. Es importante mencionar que, en primer lugar, pasamos de tener un Ministerio de Salud a tener una Secretaría de Salud. La ley, por su parte, también se vio amenazada, hubo claros intentos de derogar artículos. Allí, bueno, tuvimos que salir a las calles con los movimientos de salud mental, de usuarios y familiares de usuarios, a defender la ley. Por ello mismo, digo, esos años justamente se pusieron en manifiesto intereses que, bueno, justamente intentaban mercantilizar la salud, ¿no? Por ello también esos años la Semana de la Salud Mental era en defensa de la Ley de Salud Mental. Hoy el contexto entendemos que ha cambiado, que hay un nuevo proyecto político que justamente vuelve a retomar el proceso de implementación de la ley, con una particularidad que nos toca atravesar un año, un 2020, un 2020, que nos remite, digamos, por un lado a la irrupción de la pandemia, y por otro lado nos remite al plazo que establece la reglamentación del artículo 27 de la ley, ¿no?, respecto de la sustitución definitiva de los monovalentes. Es entonces, bueno, un año importante para el campo de la salud y para el campo de la salud mental en particular. Un momento, digamos, que para nosotros implica un momento de balances, de poder revisar qué se logró, qué desafíos tenemos. Bueno, poder pensar también la ley de salud mental como una propuesta integral, ¿no? Como una propuesta integral en salud que da cuenta de muchos elementos que nos permiten inclusive pensar hoy el contexto de pandemia, ¿no?, desde un enfoque de derechos, justamente concibiendo la salud como un derecho humano fundamental. Pero bueno, pasamos a presentar a los panelistas, si les parece. Contamos con la presencia de Leonardo Gorbax,
y de Alicia Stolkiner, a quienes agradecemos profundamente su participación y el tiempo que nos brindan hoy, en estos tiempos de emergencia sanitaria. Leonardo Gorbax es psicólogo, fue redactor de la Ley de Salud Mental, actualmente es representante de la Secretaría de Derechos Humanos en el órgano de revisión nacional y también es director nacional de protección de derechos en grupos de situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Creemos que, bueno, Leonardo nos puede aportar a partir de su trayectoria cómo es que llegamos a la sanción de la ley, ¿no? Pero también a 10 años de la sanción, lo invitamos para que, bueno, en conjunto podamos pensar qué logros tuvimos, qué desafíos tenemos en esta intersección, ¿no?, entre salud mental y derechos humanos. Y Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología, diplomada en Salud Pública, SPUBA, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora del doctorado internacional y de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de la Luz, de Lanús, y de otros forados. Actualmente también mencionar que forma parte del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo Nacional, lo cual es un orgullo y una tranquilidad también para nosotros que algunas de estas cuestiones, ¿no?, del orden de la salud mental puedan ir atravesando también y acompañando las decisiones epidemiológicas. Así que bueno, también es una referencia para nosotros. Yo siempre digo que siempre que la escuchamos aprendemos con ella y que siempre trae algo nuevo para pensar en la actualidad, en clave de situación, en clave contextual. Así que bueno, espero que en ese sentido nos pueda aportar. Alicia, si querés comenzar. Bueno, yo creo que ustedes en el título resumen como 3 ejes centrales que uno tendría que abordar en esta exposición. Uno es el de la pandemia, otro es el de derechos humanos y otros son los momentos actuales en la implementación de la ley de salud mental, que vendría a ser como el cierre de articulación entre los 2 puntos anteriores, ¿no? Entonces, cuando recién comentaban lo de formar parte del comité de expertos, en realidad lo ideal, si las urgencias nos lo permitieran, sería que entonces las decisiones se tomaran de una manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, que estuviéramos en realidad pensando interdisciplinariamente un problema de altísima complejidad, como es una epidemia y particularmente esta pandemia, ¿no? Hay una parte del campo al cual yo refiero el campo teórico, al cual yo refiero cuando intervengo aún en salud mental, que es más amplio y que es el campo del pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericana, ¿no? Y entonces la primera caracterización, que quizás algunos ya me lo escucharon porque tengo la sensación ya de déjà vu con respecto a cualquier cosa que diga en estas épocas, es que, ¿cómo podríamos caracterizar? La primera obviedad es que una epidemia no es nunca un fenómeno natural, sino que simultáneamente un fenómeno económico, social, político y subjetivo, ¿no? Y que en el caso de esta particularmente en este caso, y como lo he dicho en otras oportunidades, estamos en presencia del desequilibrio, la pandemia configura un desequilibrio catastrófico de un sistema hipercomplejo que ya estaba en un alto nivel de inestabilidad, y la prueba de su era la sucesión no solo cada vez más veloz de crisis económicas, de crisis de burbujas financieras económicas que estallaban, etcétera, sino también la sucesión cada vez más veloz de pandemias y enfermedades emergentes. Voy a poner un ejemplo. Hubo un periodo de crecimiento sostenido, un periodo de oro entre comillas, porque para los países colonizados no lo fue tanto, digamos, un periodo de oro que va desde la posguerra hasta la crisis de mediados de los 70, y en ese periodo la Organización Mundial de la Salud, que no era lo que es ahora, sino que era en ese momento un organismo financiado básicamente por todos los países, en donde los países más ricos ponían más que los más pobres,
Actualmente la OMS es un organismo que ha sido desfinanciado básicamente por los Estados Unidos y tiene una fuerte financiación de fundaciones privadas. Pero vuelvo, en ese momento la OMS emprende lo que va a ser quizás su mayor éxito y quizás el único caso de la erradicación total de una enfermedad, que es la erradicación de la viruela. La erradicación de la viruela comienza en el 66 y termina en el año 1980 con el último caso detectado de viruela. Y ahí nos dicen que se elimina totalmente el agente de la viruela, cosa que después vinimos a descubrir que varios países se lo habían guardado como eventualmente arma de guerra biológica. Pero al margen de eso, ahí en el 80 culmina esto, y cuando parecía que esto venía a probar la capacidad sin límite de la ciencia articulada con las políticas para parar las enfermedades, y cuando de alguna manera en Alma Ata, en 1978, se había planteado la estrategia de atención primaria de la salud, que como bien diría Mario Rovere, resultó no ser el nacimiento de una época, sino el canto de cisne de una época que terminaba. Entonces ahí aparece la primera gran enfermedad emergente pandémica, que es el SIDA, con todo lo que significó en términos de movimientos sociales que hizo visibilizar, con lo que significó en cuanto a construcción de discursos moralistas, en cuanto a hacer pagar con vidas el intento de sostener discriminaciones y segregaciones de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene una seguidilla de lo que se llamó las reemergentes, el cólera, la reemergencia de la tuberculosis, etcétera, etcétera, y de las emergentes, el ébola, etcétera. Hasta la de H1N1, que aparece en el 2009, y apenas menos de 10 años después ya estamos con esta, y que como ven es de una magnitud mucho mayor. Entonces, frente a un fenómeno de estas características, y que cuando un sistema de semejante complejidad entra en desequilibrio, es muy difícil saber las formas que va a adquirir en la medida en que este proceso se vaya sucediendo. Lo cierto es que en este marco, y ahora sí, saliendo de esta característica macro, que implica muchas cosas, porque todos sabemos que no es solamente que estamos en presencia de una pandemia, sino que tocó sobre una crisis económica mundial que ya estaba instalada, y que además sobre una crisis de la distribución o de los acuerdos geopolíticos mundiales, donde la pugna por el poder está al orden del día, y en medio de todo eso, acá estábamos nosotros con un país en el cual estaba, al momento de llegar la pandemia, estaban vigentes dos epidemias, una de sarampión y una de dengue. La de sarampión es más evitable, es absolutamente evitable, o sea, no puede sorprender a ningún ministerio una epidemia de sarampión. Si ustedes no vacunan adecuadamente, a los 2 años tienen epidemia. Entonces, y teníamos además una situación muy compleja de fragilización de los sistemas de asistencia estatales, en la lógica, obviamente, de haber aplicado inconclusamente una vez más un intento de reforma pro mercado en los sectores de salud, y la desaparición del Ministerio de Salud. Y eso dio lugar, ante la experiencia de lo que estaba pasando en Europa, o sea, del desborde en Italia, en Francia y en España, de los servicios de salud, de la forma en que sucedió, la decisión inicial que se tomó fue una decisión también consensuada con expertos internacionales, pero fue una decisión básicamente centrada en impedir el contacto de los cuerpos por la vía del aislamiento y la suspensión de todas aquellas actividades que lo significaran. Viéndolo con el diario del lunes, o sea, con la experiencia que el mundo ha adquirido en este tiempo, quizás si uno lo piensa retroactivamente, quizás debió haberse pensado en plantear distintos niveles de aislamiento según los lugares, las zonas del país, pero en ese momento era impensable, porque además de llegar por el norte de la ciudad, expandirse a las zonas pobres dentro de la ciudad de Buenos Aires y comenzar a tomar el cordón
el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires, y el AMBA se configuraba obviamente como la situación de mayor riesgo epidemiológico, pero en ese mismo momento una pequeña provincia como Formosa también estalló. Entonces la indicación fue para el conjunto. Hecha esta aclaración de que cuando se tomaron las primeras medidas de aislamiento, etcétera, se tomaron en una emergencia frente a una situación absolutamente desconocida y tratando de ganar tiempo para poder fortalecer el sistema de asistencia, y uno podría decir se pensó básicamente en fortalecer las instancias de atención de casos graves, mientras se mantenía la población en aislamiento con algunas indicaciones. En medio de todo esto, ahí se introdujo, y esto sucedía además en el año 2020 de la Ley de Salud Mental, pero en medio de ese momento ya apareció un debate sobre la problemática de la salud mental. Y este debate nos obligó a nosotros, nos obligó quiere decir nos convocó, no obligó en el sentido que alguien nos obligue a algo, sino nos convocó a utilizar herramientas teóricas que son las mismas que están contenidas en la Ley Nacional de Salud Mental. Algunas de estas herramientas teóricas fueron, por ejemplo, utilizar la categoría sufrimiento psíquico en lugar de utilizar la categoría trastorno o enfermedad mental. La segunda herramienta teórica fue considerar que no debía de ninguna manera o por ninguna razón debía reducirse la atención en salud mental a un enfoque biomédico individual. Si hay algo que la Ley de Salud Mental atraviesa, sostiene de punta a punta, es este carácter de multireferencialidad teórica por un lado, de interdisciplinaridad en el abordaje, pero también de multiplicidad de determinaciones, ¿no?, que configuran esto que voy a llamar el sufrimiento psíquico. Y el tercer elemento fue sostener la lógica de derechos. ¿Esto por qué digo que fue necesario? Fue necesario porque obviamente la presencia del aislamiento físico, más el cierre de las escuelas, más el cierre de los funcionamientos normales, más la aparición de la problemática de la pandemia, etcétera, tuvo una instrumentación ideológica política en aquellos que intentaron contravenir inclusive las políticas de aislamiento como se estaban dando y tratar de impulsar hacia esa política que había instrumentado Inglaterra y algunos otros países, que es la que se llamó de inmunidad de rebaño, que consiste, me voy a detener en eso, consiste la política que instrumentó Inglaterra. Ese fue el país que inicialmente lo dice, aunque otros lo hacen después sin decirlo tan claramente. Consistía en, decía, aislar y cuidar los grupos de riesgo y dejar la vida cotidiana para no cercenar la economía, transcurrir la vida cotidiana del resto de las personas. El problema es que la sociedad es una red, y los grupos de riesgo, a menos que uno recoja a toda esa gente y se la lleve a un gueto en una isla, están en red con el conjunto de la sociedad. O sea, los niños interactúan con sus abuelos, un niño puede ir a la escuela y simultáneamente tener en su casa un padre que es una persona joven pero tiene un trasplante de riñón, entonces también es un grupo de riesgo, y la sociedad no puede ser recortada entre un grupo, digamos, un sector, que entonces sí habría que haber creado un gueto o una especie de leprosario para poner los grupos de riesgo. El caso contrario es que entonces se dispara la curva y ahí se rebasan los servicios. Bueno, hecha esta salvedad, sin embargo, había una fuerte tensión que se manifestó, entre otras cosas, en un debate alrededor de una cuestión casi, diría, una instrumentación casi ideológico-política del tema de la salud mental, que a nivel internacional y a nivel nacional se manifestó como pandemia de enfermedades mentales, aplicación de pruebas de screening epidemiológico para probar la cantidad de patologías y trastornos que aparecían en la situación de cuarentena, decían ellos,
con dos derivaciones en algunos de los estudios, a mi gusto muy erróneas metodológicamente. Una, plantear un problema de unicausalidad, o sea, como si la causa fuera la pandemia, y como si la causa fuera la cuarentena, decían, y no la pandemia. Y lo segundo es utilizar herramientas de screening epidemiológico, son herramientas de medición rápida de patologías que eran hechas en otros países, en otras épocas, y que tenían preguntas que terminaban resultando disparatadas a la hora de considerar el contexto, por ejemplo, considerar agorafobia, que una persona tuviera miedo de estar en multitud, ¿no? Y en medio de estos debates, que es donde apareció una frase que es muy curiosa, porque es una frase que dice, se anuncia una pandemia de enfermedades mentales, que es un término que había utilizado Roses, un autor del DSM-4, para cuestionar el nacimiento del DSM-5, diciendo que la aplicación del DSM-5 daría por resultado la detección, entre comillas, de una pandemia de enfermedades mentales, y entonces es ahí donde nosotros tomamos además otra categoría crítica, una lectura crítica de un producto que tiene que ver con la mercantilización y con el desarrollo del complejo médico industrial financiero en el campo de la salud mental, que fue el tema de la medicalización, psicopatologización y medicamentalización. También había una línea donde yo pienso que a nivel internacional había ya quienes pensaban lo que podía resultar de ganancia medicando todas las patologías que producía la pandemia o más específicamente la cuarentena. Esto no quiere decir que no reconociéramos la presencia de formas notables de sufrimiento psíquico en los distintos grupos, etarios, en los distintos grupos sociales, en las problemáticas que aparecieron de género, etcétera, ¿no? El primero, por supuesto, era, y creo que alrededor de esto se puede decir que no es una política, no se soluciona con una intervención clínica, la problemática de sufrimiento psíquico de sectores cuya ya precaria condición de existencia por derechos vulnerados prácticamente se precipitaba en el desamparo, ¿sí? Y uno podría decir que para esos grupos la presencia estatal alrededor de políticas que de alguna manera sean paliativas o protectoras, dando algún tipo de sustento, que va desde la alimentación hasta un ingreso familiar mínimo, constituye en sí también una red protectora en el campo de la salud mental. Los términos que se utilizaron fue angustia, digo porque hubo una fuerte intervención además de algunos medios de comunicación, cuya función en este caso ha sido específicamente en algunos casos particularmente iatrogénica, para utilizar un término médico, en el manejo de la información. Se utilizaron términos como angustia, incertidumbre, etcétera, buscando y de alguna manera un intento de localización en muchos casos de una situación de culpabilidad asignable a distintos personajes concretos alrededor de ese sufrimiento. De esto me voy a ocupar después. Vamos a los distintos momentos y a las distintas formas del sufrimiento, ¿no? Algunas de las cosas que en ese momento señalamos fueron un eje central alrededor de la cuestión del duelo, creo que lo seguimos atravesando, ¿no? Usar la categoría duelo. El otro fue esfuerzo adaptativo, un impresionante esfuerzo adaptativo, porque si nosotros pensamos que para comprender los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, el método que nosotros, desde nuestros equipos de investigación usamos, es articular lo económico con lo institucional, con la vida cotidiana, ese espacio singular donde se desarrollan o se concretan los dispositivos de subjetivación, que es la vida cotidiana. Lo primero que sucedió alrededor del aislamiento y la pandemia fue una alteración radical de la vida cotidiana, aún en un punto que yo no había visto en ninguna catástrofe previa, que era, por ejemplo, el tema de los cuerpos, el contacto de los cuerpos. Ahora,
Si en ese momento uno tendría que decir algún efecto que se produjo, fue un efecto de desinvisibilización además de algunas formas y condiciones de vida que nosotros teníamos naturalizadas y que sin embargo eran fuertemente incómodos o que producían alto nivel de sufrimiento. Como dije alguna vez, nadie debe haber extrañado 3 o 4 horas diarias de viaje asignado para llegar al lugar de trabajo, o nadie debe haber extrañado quizás los espacios, ningún niño que sufriera bullying extrañó la escuela, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no haya que pensar las escuelas, lo que quiere decir es que tampoco lo planteemos de una manera unidimensional. Y ahí además se marcaron, además de las diferencias de clase, las diferencias de género, se abrió una brecha, justamente una brecha, según el acceso o no a lo digital de las personas, por grupo etario, por nivel socioeconómico, etc. Se abrió una brecha muy importante en la posibilidad de superar, aunque sea de esta manera, el aislamiento. Pero empezamos a trabajar y ahondar, ya no solamente sobre aquellos que sufrían la situación, las angustias, los trastornos del sueño, todo lo que ya deben haber escuchado muchas veces, sino también acerca de esa extraña respuesta de naturalización, negación del riesgo y renegación que aparecía a medida que se prolongaba la situación. Y es alrededor de estos 3 puntos, uno es naturalizar, el otro es negar y el otro es renegar, que no son los mismos, que también estuvimos trabajando para comprender determinadas formas de reacción. Porque la contracara de la tristeza del duelo es el enojo. O sea, hay una parte del duelo que es enojosa, digamos. Y ese duelo que era entre otras cosas, por nuestra capacidad, por nuestra ilusión de certidumbre, pero además por nuestros pequeños planes, por nuestros futuros, por lo que queríamos hacer, por lo que pensábamos construir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también me parece que hubo, así como el mercado trabaja permanentemente una captura del deseo, hubo un fuerte impulso de captura del enojo, ¿no? Un trabajo político de captura del enojo. Después, como las distintas etapas, la prolongación, lo incierto, el ver el rebrotar de Europa, etcétera, va produciendo en simultánea 2 elementos. Una es una reconstrucción de la cotidianeidad, sea de la manera que sea, todos hemos ido reconstruyendo nuestras cotidianeidades. Y lo otro es un cierto agotamiento. Ahora sí, aceptar que no es tan fácil prever cómo van a ser las cosas, ¿no? Ahora vamos al campo de la salud mental y los servicios de salud mental, aquellos con los cuales me tocó interactuar. Como bien decía la directora de salud mental del municipio, lo primero que apareció para los que estaban en los servicios de atención en salud mental fue cómo preservar el cuidado y la atención de las personas que estaban en atención y cuidado. Fue como lo primero es cómo rearmar los dispositivos para poder seguir garantizando la atención de aquellos que estaban siendo atendidos y el cuidado de aquellos que estaban siendo cuidados, y algunas de las prácticas preventivas como juegotecas o algunos dispositivos como hospitales de día, etc. Un problema extra apareció para las instituciones, las grandes instituciones monovalentes, en el año en que tenían que ser. Yo siempre dije que no había que cerrarlas, había que abrirlas, ¿no? Y creo que la propuesta actual es algo de eso. Alguna vez un director de la colonia Cabred, que intentó hacer una descentralización importante, dijo: el primer paso para externar los pacientes es que antes entre la comunidad al hospital. Y entonces alguna vez cuando me decían hay que cerrar los manicomios, yo le decía: no hay que cerrarlos, hay que abrirlos. O sea, hay que hacer que la comunidad se apropie de esos espacios, inclusive de esos espacios físicos, que los actores sociales de la ley de salud mental entren en ellos, que se vaya armando una red entre una adentro y una afuera, que vaya permitiendo el tránsito e impidiendo además que aquel que entre quede fuera de la comunidad, porque si uno lo abre a la comunidad,
quiere decir que no hay una fuera de la comunidad cuando una persona tiene una internación breve, ¿no? Al margen de la función que debían cumplir los hospitales generales, etc. Pero justo en el momento en que estaba planteado esto, viene la problemática de la pandemia y lo que se tiene que hacer para preservarlos, como cualquier institución total, es clausurar, cerrarlos, impedir el contacto con el afuera, ¿no? Llevar a su máxima expresión el contacto, la no entrada, inclusive cesan las visitas familiares, cesan las entradas de talleristas, de otras actividades, etc. Quedan desnudados prácticamente en su política de aislamiento y con una población interna de alto riesgo en el caso de que entrara o entrase la infección en el lugar. Por cierto, que además, o sea, ya tenemos dos problemas que aparecieron en el campo de la salud mental. El tercer problema que apareció en el campo de la salud mental fue el tema de cómo generar dispositivos de acompañamiento, ahora no estoy diciendo de asistencia, sino de acompañamiento, a las personas que por distintas circunstancias atravesaban condiciones de padecimiento específicas ligadas a la pandemia. Por ejemplo, las personas que llegaban y eran aisladas en hoteles, personas que eran aisladas porque si bien con síntomas leves no tenían que ser internados, pero tenían que ser aislados de sus grupos familiares, las personas, los adultos mayores que estaban solos y necesitaban, además de provisión de alimentos, medicamentos, etcétera, sin tener que salir del hogar, además alguien que los acompañara subjetivamente, si es que no lo tenían, etcétera, ¿no? Y en medio de eso empezó a plantearse además una problemática en la cual la sociedad se había sumido, que era la problemática de los duelos, las muertes y las pérdidas que sucedían ya no solo por COVID, sino por cualquier otra enfermedad, en una sociedad que había, por razones por razones epidemiológicas, suspendido todos los rituales alrededor de las despedidas y los duelos, ¿no? Y el tercer elemento central que apareció como demanda en el campo de la salud mental fue el tema de el cuidado, el acompañamiento al personal de salud, que probablemente, así llamados esenciales, al personal de salud, que probablemente empezaba a sostener uno de los momentos más exigentes en relación a la carrera que habían elegido en esta situación social, cuando simultáneamente además había que trabajar con la sociedad, una parte de ellos, una parte de la sociedad, que tendía a rechazarlos por temor al contagio, ¿no? Bueno, todo esto significó una revisión global de teorías, de prácticas, hubo innovaciones importantes. Lo llamativo es que en algunos espacios, voy a poner el que más conozco en todo caso, que es provincia de Buenos Aires, pero podría hablar de algunos municipios, etcétera, aún en este contexto se fueron pudiendo producir políticas de implementación, de profundización de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Ante el riesgo que significaba la internación, se empezaron a pensar formas alternativas de cuidado, centradas quizás en internaciones domiciliarias, en dispositivos intermedios, etc. Cuando digo el riesgo de la internación, ahora ya no es el riesgo histórico de la internación, de cronificación, digamos, sino el riesgo inmediato del contagio de la pandemia. Y ante el riesgo también del contagio interno de las instituciones totales, se aceleraron o se instrumentaron algunas medidas de externación. En el contexto de un cambio en la política provincial por el cambio de autoridades, esto fue siendo pensado para que finalmente, y hace creo que no más de una semana y media, los directores de las principales instituciones psiquiátricas presentaran su propuesta de reconversión de las instituciones de las cuales se trata. Entonces,
Finalmente, creo que si hay alguna experiencia que estamos aprendiendo en este momento, es que un sistema de salud es mucho más que las instituciones formales de prestación de servicios de salud. Y hay un eje central que apareció, que es la palabra cuidado, ¿sí? Las políticas de cuidado, y hay un eje central que quedó absolutamente claro, que las políticas de cuidado son definitivamente políticas colectivas, ¿no? Tomaría Eduardo Menéndez cuando habla de autocuidado, no está hablando de esa cuestión individual de la autoayuda, etcétera, etcétera, sino que está hablando de cómo se estructuran las comunidades para tener un cuidado donde el cuidado del otro es la forma en que yo instrumento a su vez colectivamente el cuidado de mí mismo, y esto está pensado también en relación a las políticas. Bueno, creo que si bien ha sido un escenario de muchísimo sufrimiento desde el punto de vista de la Ley Nacional de Salud Mental, va a producir un impulso, tiene que producir un impulso, que en algunos puntos es favorable. Uno es un estrechamiento mayor entre las prácticas de salud y las prácticas de salud mental, las prácticas generales de salud y las prácticas de salud mental. Una mayor integración. O sea, hace muchos años, desde que empecé la cátedra, yo planteaba que no se trataba de atender enfermedades mentales o problemáticas mentales, ni siquiera de tratar problemas subjetivos o psíquicos. Se trataba de atender en nuestra forma la dimensión subjetiva de problemáticas complejas de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y eso creo que la Ley de Salud Mental lo coloca en una muy buena posición para que lo podamos pensar, y esto significa no solo integrar teóricamente algunas cosas, sino además integrar institucional y políticamente otras. Eso me parece que puede profundizarse, tenemos la posibilidad. Como digo, toda esta situación de la pandemia es de final abierto, ¿no? Ahora, cuando yo digo final abierto, no es que nosotros estamos acá sentados para ver cómo se precipita el final, sino que el final abierto quiere decir que si nos configuramos como actores, podemos influir en la forma en que se construye ese final que no está prefigurado. Y bueno, en nuestro caso, creo que podemos tomar algunos elementos de esta dramática experiencia para tratar de construir una implementación en profundidad de ese eje central de ligación entre derechos humanos y salud mental que contiene la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, lo dejo acá y después hablamos. Muchas gracias. Siempre por la lectura situacional, contextual y compleja también, porque así es la realidad, ¿no? Me quedo con esto que decías recién del impulso, ¿no?, que produce la pandemia en el campo de la salud para seguir pensándolo, porque creo que es lo que nos toca pensar a nosotros, por lo menos que somos futuros profesionales de la salud. Pensaba también en esto que decías, que produce un impulso para pensar la salud integral, también para pensar el rol del Estado, ¿no?, como garante del acceso a la salud, que es algo que también puso de relieve la pandemia. Bueno, vayan preparando sus preguntas. Vamos a pasar a escuchar a Leonardo Gorbax. También quiero antes agradecer la presencia de 102 compañeros. La verdad que sin ustedes, digo, sin todos nosotros, no podría ser posible la Semana de la Salud Mental. Agradecer la presencia de hoy y la presencia también durante toda la semana pasada. Leo, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Un gusto compartir este espacio con Alicia y con todos ustedes. Yo arrancaría con una reflexión vinculada también al título de esta presentación de hoy, que es la siguiente. Toda política pública tiene básicamente dos componentes, digamos, ¿no?
la propia política, el proyecto, digamos, el objetivo que se plantea por un lado, y por otro lado, las coyunturas que van apareciendo en la medida en que esa política se tiene que implementar. Digo, si uno no tiene un proyecto, en este caso para la salud mental, lo que va a hacer es reaccionar a las coyunturas y a los emergentes de manera espontánea, desordenada, tratando de apagar incendios, y eso es una forma, digamos, de gestionar. Una forma en la que en general se fracasa, digamos, ¿no? O la que en general los objetivos que uno no fija desde la política, lo van fijando los poderes reales. Entonces, si uno no tiene una dirección de hacia dónde quiere ir, lo más probable es que cualquier coyuntura termine consolidando lo existente. Y ya sabemos, en el campo de la salud mental, qué es lo existente. Hay instituciones centralmente manicomiales y un poder judicial que se ha dedicado, más que a proteger los derechos de las personas, a limitarlos, ¿no? En nombre de su protección. Pero también puede pasar al revés, digamos, ¿no? Que uno tenga una clara política de hacia dónde quiere ir, pero ignore los emergentes. Entonces pretenda avanzar a toda costa con una planificación que no tiene en cuenta las cosas que van pasando, las cosas que van sucediendo. Y eso te lleva también a fracasar, porque en definitiva se construye una política en la realidad, modificando una realidad para lo cual tenés que tener en cuenta las variables de esa realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, en el título de esta jornada, la intersección de estas dos cosas, ¿no? La salud mental y los derechos humanos, aludiendo a que existe en nuestro país una ley que busca transformar el sistema de salud mental, y un emergente fortísimo, que es la pandemia, que lo que nos tiene que hacer pensar es, bueno, ¿cómo damos respuesta desde el campo de la salud mental a la pandemia al mismo tiempo que aprovechamos esa coyuntura para implementar los objetivos de la transformación del sistema de acuerdo a nuestro proyecto político, que es aplicar la ley de salud mental? Para eso yo haría un primer análisis un poco histórico de a dónde estamos parados, ¿no? Porque hoy estamos cerca del 10º aniversario de la sanción de la ley, que fue un 25 de noviembre del 2010 en el Senado y un 2 de diciembre del 2010 la promulgación en el despacho de la presidenta. 10 años han pasado y, como decía Alicia, además este año en la reglamentación del artículo 27 establecía que se tenía que terminar el proceso de sustitución de los manicomios. Entonces, uno puede tener una mirada negativa de lo que ha sucedido, en el sentido de plantear que la ley no se ha aplicado, enfocando que, bueno, los manicomios siguen en pie y hay alrededor de 12.000 personas internadas en ellos al día de la fecha. Sin embargo, a mí me parece que sería una lectura incompleta y además inconveniente, ¿no? Incompleta porque hay otros elementos para analizar en la implementación de la ley, e inconveniente porque me parece que si nosotros a 10 años de sanción de la ley lo único que tenemos para decirnos es que no hicimos nada o que no logramos nada, obviamente eso nos tiene que, nos bajaría el ánimo y no nos permitiría seguir peleando por una transformación, ¿no? Yo creo que algunos avances ha habido y que es necesario por lo menos repasarlos brevemente, tener una mirada de lo que pasaba hace 10 años y tener una mirada de cuál es la situación hoy. Primero, que hace 10 años nuestro país no tenía una política nacional de salud mental, ni un área para llevar adelante una política de salud mental a nivel nacional. Esto era así, no había una dirección de salud mental, no había una política nacional de salud mental. Lo que había era un sistema funcionando donde cada provincia lo gestionaba. En general, muchas provincias, hay que ver que hace 10 años siquiera tenían una dirección de salud mental o un área con importancia en salud mental, y estos 10 años eso se ha ido modificando de a poco y muchas provincias han jerarquizado el área de gestión de salud mental. Al mismo tiempo que a nivel nacional se crea la Dirección Nacional unos meses antes de la sanción de la ley. Lo contaba en la clase que hacía referencia antes que empezáramos la charla Alicia.
que en ese momento Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete y que nos ayudó muchísimo en la construcción de los acuerdos políticos para que se pueda sancionar la ley de salud mental, cuando se estaba por sancionar, bueno, les fui a plantear que tenemos que prepararnos para gestionar esa ley y que no teníamos que ir a una dirección nacional. Así que él ahí charló con Mansur, que era el ministro de Salud en ese momento, y fue de esa charla y de ese momento que se arma la Dirección Nacional de Salud Mental, después de muchos años que nuestro país no la tenía. Se sanciona la ley de salud mental, tenemos una dirección, se empiezan a armar equipos, se empieza a fortalecer el presupuesto de salud mental y se crea, cuando se reglamenta la ley, el órgano de revisión nacional. Es un paso significativo, porque es un órgano que en el ámbito de Capital Federal, que es donde tiene competencia directa, empieza a desarrollar una serie de acciones, centralmente el control de internaciones involuntarias, que era una práctica que antes no existía. Es decir, antes lo que existía era que si una persona era internada de manera involuntaria, había un expediente judicial, era absolutamente improbable que el juez se ocupara de conocer de primera mano cuál era la situación, no había prácticamente controles, o sea que la persona quedaba internada a merced de la institución en donde estaba y sin ningún tipo de mirada externa. Hoy, la práctica habitual, por lo menos en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, es el control especializado, es decir, un equipo interdisciplinario que ante esa situación de internación va a la institución, habla con el equipo, habla con la persona, revisa las instalaciones, habla con la familia. Todo eso antes no existía. Y todo eso es lo que ha producido, aunque no tengamos indicadores objetivos para poder dar números, es una disminución en los tiempos de la internación y una mejora en la calidad de esas internaciones. Aunque todavía se sigan dando hospitales monovalentes del sector público, del sector privado. Después tuvimos la posibilidad de crear el Consejo Consultivo Honorario. El Consejo Consultivo es un organismo participativo donde hay organismos de derechos humanos, universidades, profesionales, usuarios y familiares, que lo que hacen es dialogar con el Estado. Dialogar con el Estado, es decir, hoy el Ministerio de Salud, cuando va a avanzar, por ejemplo, en la confección del plan de salud mental, que lo van a renovar estos días, digamos, necesariamente convoca al Consejo Consultivo. Entonces que ahí ya tenemos una instancia donde para avanzar en la implementación de la política de salud mental hay una interlocución con las organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, es el sector que más hizo para que se pudiera sancionar la ley de salud mental, porque la discusión de la ley de salud mental se dio en el ámbito del Parlamento, pero un Parlamento abierto a la participación de todas estas organizaciones, con foros, con actividades que permitieron, digamos, ir enriqueciendo ese proyecto hasta llegar a la sanción definitiva. Es claro que lo que no hemos avanzado es en la descentralización y la deconstrucción de los hospitales monovalentes. Es decir, poco se ha crecido en cuanto a crear nuevos dispositivos cercanos a la comunidad, poco se ha avanzado en cuanto a crear dispositivos de atención de las crisis que no sean en la guardia de los hospitales monovalentes, poco se ha avanzado en habilitar camas en los hospitales generales, y eso hace que estemos en un punto de detenimiento en cuanto a la implementación de la ley de salud mental. Si avanzamos en el plano judicial, si se quiere, en algo que no es un tema menor, que es en el tema de la capacidad jurídica. Hasta antes de la implementación de la ley, hasta antes de la sanción de la ley y del Código Civil, lo que funcionaba en general es que las personas que ingresaban a una internación o que tenían que tramitar una pensión por discapacidad tenían que pasar por un proceso de declaración de incapacidad, por una sentencia de incapacidad, que lo que hacía que la persona quedara inhabilitada de tomar sus propias decisiones de alguien más. O sea, se le declaraba la incapacidad jurídica y la persona
pasaba a tener un representante legal que a partir de ese momento decidía todo por ella. Esta práctica de a poco se fue desterrando porque primero la ley modificó esa parte del Código Civil de manera parcial y después en la reforma del Código Civil, el Código Civil es de 2015, se cumple 5 años este año, y toma mucho de lo que la ley de salud mental planteaba, incluso en términos de capacidad jurídica, lo acerca más a lo que plantea la Convención de Discapacidad. Es decir, que hoy una persona con problemas de salud mental, si tiene alguna dificultad para administrar sus bienes, por ejemplo, se le construye a través de una sentencia un sistema de apoyos donde, a diferencia del sistema anterior, los apoyos acompañan a la persona para tomar las decisiones, pero no la reemplazan. Entonces, eso es un gran avance de la ley de salud mental que quedó consolidada y plasmada después en el Código Civil. Y otro gran avance que también quiero decirlo es el fortalecimiento del criterio de la interdisciplina. Claramente que en estos 10 años quedó hasta, yo diría, naturalizado que en materia de salud mental se trabaja interdisciplinariamente. A pesar de que siguen habiendo resistencias, sin embargo, hemos avanzado, y de hecho el Poder Judicial, cuando requiere intervenciones en salud mental o informes en salud mental de cualquier tipo, siempre está pidiendo evaluaciones interdisciplinarias. O sea, ha calado hondo que la intervención en materia de salud mental no es médica, que el campo de la salud mental no es un campo médico, sino que es un campo centralmente interdisciplinario. Esto en materia de avance. Pero decía que todavía tenemos estos desafíos pendientes, ¿no? Que es, yo lo veo en dos sentidos, digamos, ¿no? Por un lado, ¿cómo hacemos para que no sigan ingresando personas en las guardias de los hospitales monovalentes? Y ahí tenemos como dos grandes opciones. Una es la habilitación de camas de internación en hospitales generales, para los casos donde no queda otra que internar, porque la verdad que en general los hospitales generales son mucho más permeables y más posibles de implementar la lógica de las internaciones breves. Porque los hospitales generales tienen internaciones en distintos servicios y la lógica siempre es la internación de agudo, y porque además la comunidad en general no suele utilizar los hospitales generales como depósito de personas, cosa que sí lo hace con los hospitales psiquiátricos, donde una vez que la persona es internada y ya está implícito en la comunidad que esa es una situación que se va a prolongar en el tiempo y que ahí la persona tiene posibilidad de recibir respuesta a todas sus necesidades de alimentación, etcétera, etcétera, y que la institución está preparada para sostener a esa persona a largo tiempo. Entonces decía, para evitar que una persona llegue a esa situación, bueno, habilitación de cama en hospital general, pero también equipos interdisciplinarios con capacidad de resolver crisis articulando con la comunidad y con otros actores de la comunidad. Y eso también tiene mucho que ver con la formación profesional, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la habilidad y la capacidad que los equipos interdisciplinarios tengan para atender una crisis sin desresponsabilizar a la comunidad, sin desresponsabilizar a la familia, sin desresponsabilizar a la comunidad en la que esa persona está inserta. Y después, la otra gran línea de trabajo que tenemos que llevar adelante es la construcción de dispositivos que permitan externar a las personas que ya no sufren tanto de una crisis en salud mental, sino que lo que sufren es del defecto y de las limitaciones que le impone una internación prolongada. Es decir, personas que, más allá de su diagnóstico, lo que tienen es imposibilidad de sostenerse solos en el afuera, porque no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen recursos, no tienen habilidades sociales, no tienen capacidad de manejar su dinero, realizar las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Estos yo diría que son los grandes desafíos pendientes y respecto de la pandemia, un poco consiguiendo con lo que planteaba Alicia, a mí me parece que la pandemia ha interpelado al campo de la salud mental centralmente en dos cuestiones que me parece que son aprovechables a futuro.
Una es la mayor integración al campo de la salud en general, y la otra es la ruptura del encuadre tradicional e institucional. Con respecto a lo primero, yo quiero hacerles reflexionar sobre dos posiciones distintas, o dos reacciones distintas que hubo desde el campo de la salud mental frente a la pandemia. Una actitud de repliegue, que yo diría que está bien identificada por la posición que tuvo el decano de la Facultad de Psicología de la UBA, en el sentido que lo que planteó primero es, bueno, queremos volver a los consultorios y que la psicología sea declarada servicio esencial, o sea, ignorando la realidad de los riesgos y la situación de la pandemia. Y otra es, bueno, la cuarentena está generando padecimientos subjetivos, chocolate por la noticia, porque es obvio que una situación de ruptura de la cotidianidad y de tantas limitaciones genera padecimientos subjetivos, pero allí lo que planteaba es que prácticamente que el rol de los trabajadores de la salud mental era prevenir contra esas consecuencias y atender esas consecuencias. Cuando en realidad, digo, esta es la posición de repliegue, quiero decir, ¿no? La pandemia no me interpela, sino lo que yo hago es replegarme en el campo tradicional de la salud mental para pretender seguir haciendo lo mismo, que es atender en el consultorio de manera presencial y además ocuparme solamente de los problemas de salud mental e ignorar los problemas de la salud pública. Creo que la otra reacción, que es una reacción bien identificada no solo por lo que dijo Alicia, sino por lo que hizo Alicia, que es, bueno, primero, veamos qué otras cosas nos demanda esta pandemia a los trabajadores de la salud mental. Acompañar a los equipos de salud, acompañar a las personas que están aisladas, ayudar en los procesos de duelo que se están dando en este contexto tan particular, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y además, ¿cómo podemos contribuir también en materia de prevención en salud? Hoy el gran desafío al sistema de salud pública es la prevención del contagio. No podemos hacer ningún análisis en materia de salud mental descontextuado de la situación real de que hay un virus que hoy no tiene cura y que hay 2 o 3 acciones de prevención que podemos hacer. Y entonces, en ese sentido, creo que aportar conocimiento desde el campo de la salud mental para mejorar las acciones de prevención y las campañas de prevención, como lo está haciendo Alicia en el comité de expertos, me parece que es claramente una posición mucho más interesante del campo de la salud mental. Y entonces, me parece que lo que tenemos que pensar para adelante es de qué manera estos cambios a los que nos ha obligado, nos ha convocado la pandemia, nos permiten obtener mejores herramientas para una post-pandemia, es decir, para desarrollar una reforma en el campo de la salud mental donde ya no haya el riesgo de un coronavirus, digamos, o de una pandemia presente, pero que esas mismas herramientas de mayor integración con el resto de los equipos de salud, de mayor capacidad de nuestros equipos de trabajo en el territorio, de mayor posibilidad de nuestros equipos de trabajo con la comunidad, todas esas herramientas y esos saberes y esas prácticas que se están adquiriendo en este contexto nos puedan servir a futuro para seguir desarrollándolas y implementar la ley en esto que les decía que falta, ¿no? Que es realmente la creación de equipos que puedan acompañar el territorio y que puedan acompañar la atención de las crisis sin la típica respuesta institucional. Así que bueno, yo dejaría por acá también a ver si logramos en estos minutos tener algún intercambio entre todos. Bueno, muchas gracias, Leo. También nos sirve para seguir pensando, ¿no?, qué herramientas de la ley. En este sentido, poder pensar el rol del psicólogo también, más allá, digamos, de las paredes de un consultorio, donde, como bien dijo Alicia, fuimos convocados, ¿no? Bueno, tenemos una herramienta
tremenda que es la ley de salud mental, y me parece que, bueno, ese es el desafío, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario? Claudio, podés desactivar tu micrófono si querés. Hola, bueno, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, tanto Alicia como Leo, bueno, ustedes compas por haber organizado. Nada, es muy importante poder generar estos espacios, porque bueno, como estudiante en formación viene muy bien poder escuchar y poder aprender, y bueno, obviamente también hacer algún intercambio. Nada, primero quería preguntarle a Alicia, tomé algo que ella dijo ahí en relación a esta idea, digamos, que tenía en relación a esto de, en su momento, ella decía de abrir, digamos, los hospitales monovalentes para que no existiera este adentro y este afuera en relación a la comunidad. Bueno, un poco nosotros también, digamos, sosteniendo, ¿no?, lo que dice la ley de salud mental en relación, digamos, al cierre de los hospitales monovalentes, nosotros los pensamos también porque, bueno, en definitiva, creemos que es la sociedad la que termina instituyendo, ¿no?, la que termina creando un imaginario con respecto al loco como peligroso, y en función de eso también el encierro, ¿no?, como, bueno, todos los dispositivos de encierro, no solo, digamos, el manicomio. Con lo cual, digamos, nada, bueno, recordaba también cuando hablaba ella, lo recordaba Basaglia, ¿no?, digamos, en Trieste, digamos, al primero, digamos, que cerró un hospital psiquiátrico, ¿no? Y bueno, él también decía que en definitiva había que luchar contra la miseria. Cuando pienso en eso, pienso que también esta cuestión de la salud mental, en tanto también como una política de salud pública, y tomo algo de lo que dijo Alicia también, bueno, implica pensar en su amplio abanico, digo, no solo una cuestión de intervención profesional, sino también esto, ¿no? Un Estado presente que en tanto, no sé, genera un IFE, genera, digamos, una llegada a los espacios más vulnerables, bueno, tiene que ir necesariamente articulado con cierta mirada y con cierta instrumentación también de nuestra profesión, ¿no es cierto? Y después, bueno, ahí Leo también nombró, digamos, como una estrategia, digamos, en relación a esto de, bueno, cómo hacer, digamos, para que no haya, digamos, no haya más personas internadas en los hospitales monovalentes, esta idea de generar más camas, digamos, en los hospitales generales, ¿no? Y dijo algo ahí que me pareció muy significativo, que bueno, en este caso no está tan instituido en la sociedad que una persona que se interna en un hospital general va a ser de una vez y para siempre, como comúnmente, digamos, pasa con los hospitales monovalentes, ¿no? Nada, simplemente decir esto, digo, me da esta sensación que cualquiera de estas herramientas que se implementen, nada, me parece como que también, digo, es necesario siempre tener esta mirada de que cuando hablamos de salud mental, digo, es como decía Alicia al principio, ¿no? Digamos, siempre desde lo interdisciplinario, y también que cuando hablamos de salud mental necesitamos, digamos, pensarla atravesada por la lucha de clases, ¿no? Leo dijo algo ahí que decía, bueno, esto que intentó hacer, o por lo menos el discurso, digo, del decano de la UBA, de hablar digamos, de volver a abrir los consultorios, como si los usuarios de los consultorios fuera toda la comunidad. Bueno, claramente no es así. Quienes hemos tenido la suerte en este tiempo de sostenernos vía online con nuestro terapeuta, bueno, entendemos que también es una cuestión de privilegio de clase. Digo, hubo gente que claramente, y la mayoría, digamos, no pudo hacer esto. Entonces me parece que cuando hablamos de salud mental tenemos que pensarlo en esos términos, digamos, bien complejos, y necesariamente, digo, esto, atravesado por la lucha de clase, ¿no? Así que nada, simplemente decir eso, y bueno, esas dos cositas. Gracias. Una observación que me gustaría hacer a partir de cuando vos hablabas, que es, si querés, tangencial. Nosotros tenemos posibilidad de hacer algo que es más integrador que lo que se hizo en Italia. ¿Por qué? Ustedes piensen que la estrategia de atención primaria a la salud, Alma Ata, es en 1978. Y el proceso de la reforma italiana, el proceso de la psiquiatría democrática y la reforma italiana, es en el mismo año, ¿no? Y una de las características del proceso italiano es que fue generando dispositivos ambulatorios, centros comunitarios, etcétera, pero que estaban separados del sistema de salud. O sea, hace no muchos años,
una docente de mi cátedra, una investigadora de mi cátedra, rotó por un centro de atención primaria de la salud en el norte de Italia, y a ella, la gente del centro de salud mental, lo hicimos vía una universidad italiana, etcétera, le llamaba mucho la atención que una psicóloga estuviera en el primer nivel de atención. Le decían que se fuera a los centros de salud mental. Lo que pasa es que ella trabajaba específicamente con mujeres con HIV en programas de prevención de transmisión vertical. Y entonces, esa no era el paciente psiquiátrico clásico. Eran mujeres que atravesaban un sufrimiento psíquico y una problemática singular basada en una enfermedad epidémica, no fundada que tiene un alto sentido social. Entonces nosotros, cuando yo veo que, por ejemplo, en este momento hay psicólogos o psicólogas que acompañan a los equipos de hisopado en La Matanza, y que están con todos los equipos ahí, porque acompañan a la gente en el proceso del diagnóstico, de la detección, de la angustia que esto significa, yo digo, nosotros tenemos entre manos la posibilidad de dar un paso más adelante y de trabajar con sufrimientos psíquicos que no son exclusivamente las problemáticas psiquiátricas clásicas y el problema de la externación de los pacientes psiquiátricos. Lo cual no quiere decir que ese núcleo duro de lo basilar manicomial no deba finalmente desaparecer, el dispositivo basilar manicomial, para que las personas con sufrimiento psíquico puedan ser parte de la sociedad como todos. Y cuando digo como todos y todas, no estoy diciendo iguales, sino en su diversidad. Porque existe toda esta cuestión de segregación y de peligrosidad. Pero cuando yo digo no se trata de cerrar, sino abrir, porque efectivamente en Italia se hizo lo que se tenía que hacer, se lo cerró definitivamente. Pero nosotros ya tenemos instituciones que tienen un tránsito, y además, siempre me acuerdo que en plena crisis del 2001 hicimos un ensayo con alumnos de la facultad, que era como una dramatización que hizo uno de los docentes acerca de que los alumnos eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que qué hacían las paredes con las paredes de la institución. Y todos las sostuvieron. Porque en ese momento, la sensación de salir de un lugar a la intemperie no era una cosa que la gente, que los jóvenes sintieran como... Entonces todos se pusieron a sostener las paredes, eso fue muy gracioso. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cuando yo digo abrirlas, es eso, esa idea original. Por ejemplo, el Hospital Tobar García tiene más niños internados que nunca. Tenemos un hospital psiquiátrico infantil. Ahora, adentro, después de la reforma que se hizo, tiene unas instalaciones para hacer educación, para hacer actividades físicas muy buenas. Y mi pregunta una vez, la primera vez que fui, dije, ¿por qué no las usan los colegios de la zona? ¿No? ¿Cuándo empezamos a utilizar esas instituciones, esas instalaciones que estos chicos poco usan o nada usan, para que entren los colegios de la zona y para que los niños, en todo caso, que están provisoriamente acá, compartan con niños que viven afuera? Entonces ahí aparece la idea de la peligrosidad. ¿Qué hacemos si usamos este parque para actividades físicas? ¿Qué hacemos si usamos...? Yo no digo que esa sea la forma, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar una transición que contemple las características particulares de cada institución, porque adentro de un establecimiento puede haber más de una institución posible. Y afuera del establecimiento también hay más de una institución posible, porque yo he visto salas de hospitales generales que son manicomios chiquititos, o sea, 15 mujeres en una sala con un televisor encerradas. El beneficio que tiene el hospital general es que en general controla el giro cama, y entonces esto que vos decís es cierto, no se piensa que la gente se quede a vivir en el hospital general, pero tampoco pensemos que es una joya, porque si no, no existiría la ley de violencia obstétrica, la ley de derechos de los pacientes, no existiría el enseñamiento terapéutico, o sea, estamos trabajando con una problemática importante de los servicios de salud en su conjunto. Y poner los pacientes de salud mental, las personas que estaban como usuarios
del Hospital General va a implicar también una transformación de lo de manicomial que el Hospital General tiene. No es que nosotros cerramos la puerta, le damos llave y cerramos un edificio y creemos que cerramos una institución. No es así. La institución no es el establecimiento. Pero hay que cerrarlos, hay que transformar los edificios, hay que usarlos, y no para hacer un shopping, y no para hacer un barrio cerrado. Hay que ponerlos al servicio de la comunidad. Bueno, gracias, Alicia. ¿Alguien más? Ah. Leo, no sé si querés aportar algo. No, algo más por ahí sobre el Hospital General. Yo trabajé 15 años en un Hospital General, que es el Hospital de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, una provincia que tiene 2 hospitales generales, uno en Ushuaia y otro en Río Grande, y que no tiene hospitales monovalentes, y que además es una isla, geográficamente es una isla. O sea, para ir al resto del país tienes que cruzar el estrecho de Magallanes en balsa. O sea, hay claramente una distancia concreta con el resto de las provincias, con lo cual las derivaciones a hospitales monovalentes no podrían ser sencillas de ninguna manera. Y la verdad es que trabajé 15 años atendiendo todo tipo de situaciones y sin necesidad de derivar, salvo, y que todavía sigue habiendo esa dificultad, pero es un tema aparte, las situaciones de personas que han cometido delitos graves y que la justicia le impone una internación como medida de seguridad, que salvo esas situaciones que son excepcionales, pudimos sostener internaciones que en general siempre fueron breves. También hubo situaciones excepcionales que se cronificaron por razones sociales, pero la verdad que primero que se puede, segundo que es cierto que hay que ver cómo es el Hospital General, cómo están dadas las condiciones, pero no solamente tenés esto que dice Alicia del giro cama, es decir, el director de un hospital general, cuando vos ya tenés un paciente una semana internado, te voy a preguntar cuándo le das el alta. O sea, una semana ya es mucho para el director de un hospital general. Después, vos tenés a la persona internada por motivo de salud mental interactuando con personas que están internadas por otro motivo y con familiares de otras personas que están internadas por otro motivo, lo cual trae un doble beneficio. Muchas veces se arman redes de relaciones que ayudan a la persona en el afuera, permanentemente me ha pasado eso, y por otro lado vos tenés que el conjunto de la comunidad que no tiene una persona con un problema de salud mental, conoce igual, por esta experiencia de ir a visitar a su familiar que está internado por una operación del corazón o de lo que fuera, naturaliza la relación con personas con padecimiento mental. Entonces eso también ayuda a que la comunidad no lo vea como algo tan alejado. En general, la comunidad de Tierra del Fuego tiene incorporado que cuando alguien está loco, como le quieran llamar, va al hospital, digamos, lo internan ahí y no es que no haya dificultades, sino que a veces no haya quejas o a veces no haya temores, más en las situaciones de crisis aguda. Pero también es una forma de no excluir a las personas de la comunidad, internarla en el lugar donde la comunidad interna a las personas y donde el resto de las personas va a tener una relación permanente con ella. Además, la lógica, la cultura de las visitas en un hospital general es todos los días. Un horario determinado, pero es todos los días. Nadie se le ocurre que va a tener un familiar internado en un hospital general y que se va a ir y no va a aparecer por un mes. No. Todos los días. Y si no va todos los días, ya es una alarma para el equipo. O sea, tiene otra lógica, claramente. Eso quiero decir. Clarito, gracias. Bueno, si tienen algún otro comentario o duda, pueden ir pensando. Yo tenía una pregunta, algo que en realidad vengo pensando hace tiempo, que Alicia, hablaste de algunas estrategias que en el marco de la pandemia se da a partir, ¿no?, de, podríamos decir, por parte del mercado, no sé qué nombre le podríamos poner a ese sector,
¿no? Que bueno, por ahí se nuclean en los anti-cuarentena, bueno, y toda esta serie, este movimiento, ¿no? Más de derecha, que no solo se ve en Argentina, se ve en el mundo. Hablaste de la captura del deseo y la captura del enojo, y venía pensando, bueno, cómo pensar, ¿no? En el marco de las políticas del cuidado que mencionabas, que, digamos, en esta tensión en realidad que se da en los actos de salud, que, digamos, podríamos decir que tienen un componente de biopoder, ¿no? En términos de Foucault, que muchas veces, digo, la derecha se ha agarrado de ese término, o sea, de esas conceptualizaciones que vienen del progresismo, de la izquierda, ¿no? Pero para poder justificar, ¿no? Ciertos reclamos, ¿no? Bueno, con esto que también mencionabas de psicopatologizar, ¿no? La cuarentena, ojo, la cuarentena, digo, poner énfasis también en el aislamiento, en una medida sanitaria y no en los efectos que puede tener la pandemia. ¿Cómo pensás esto en realidad, ¿no? De cómo se pone en juego básicamente el control, ¿no? Sobre la población, que en realidad es un control que yo por lo menos entiendo viene desde las políticas del cuidado y no desde las políticas del control social de los cuerpos, ¿no? Digo, más bien vinculado al control más represivo en algún punto. No sé si me expliqué bien. Sí, lo que pasa es que vamos a empezar por una aclaración. Foucault no es el único que habla de biopolítica. Biopolítica no es un concepto exclusivo de Foucault. Y cuando uno hace la lectura del concepto de biopolítica en Foucault, aparece siempre la cuestión del control de los cuerpos. Pero bios es vida. Entonces, por ejemplo, Espósito trabaja la inversa, la política de la vida. Uno puede leer biopolítica como el control político de los cuerpos, o puede leer algo así como nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo, como diría Spinoza, y entonces pensar biopolítica como la política de la vida. Entonces, hay un concepto que fue terriblemente bastardeado en estos movimientos. No todos los anticuarentena que van a las marchas son de derecha, algunos son irracionales nomás. O sea, son personas, como yo dije en algún momento, que están, para tomar el concepto de Foucault de cuidado de sí, están profundamente fuera de sí, digamos, atravesadas por la situación, ¿no? Y algunas son personas desesperadas también, etc. Hay un variopinto ahí en esto. Pero el concepto que fue fuertemente bastardeado fue el de libertad. Yo, si me dan un minuto, les voy a leer un textito. ¿Cómo no? ¿Qué fue buscar a Alicia, perdón? Un texto. Un libro. Sí. Alicia, ¿qué te buscas? Bueno, ya está. No los voy a entretener más. Hay un autor que trabaja, que se llama Terry Eggleton, que tiene un texto que se llama Terror Sagrado, que lo debo tener desparramado por acá y no está en su lugar. Entonces dice, esa idea de la libertad como una expansión al infinito, que solo puede tener un límite externo, y todo límite externo es frágil, es el origen del terror. Porque si el único límite a mi libertad, mi expansión infinita, es el otro, cuanto menos otros haya es mejor. Entonces tengo que ir suprimiendo de alguna manera la categoría de otro, de semejante a otros, para poder expandirme sobre ellos. Y me pienso en términos de individuo como si todo límite a esa mi libertad fuera puesta nada más que por el otro. Entonces, este concepto no me dejan salir de mi casa un comunicador social llorando porque no puede ver a su sobrinito, una comunicadora social irresponsablemente tratando de ganar rating tomándose un frasco de 1,5 litros, yo creo que era de jugo de naranja, pero haciendo creer que era una sustancia tóxica, supuestamente medicamentosa, todo ese circo sensible, está fuertemente destinado a anclar sobre esta idea de libertad que lleva después a nivel internacional a que los neonazis convoquen
a una marcha por la libertad contra la dictadura de Angela Merkel, que es un disparate, no porque a mí me caiga simpática Angela Merkel, sino que al lado de los neonazis es una demócrata, por supuesto que es una demócrata formal, digamos. Entonces, y ese argumento de la idea de libertad, no me dejan salir de mi casa, es la contracara de la idea de libertad como la construcción colectiva de márgenes de determinación sobre la vida que permitan a cada uno, de alguna manera, sus mejores márgenes de autonomía. Entonces hay una tensión entre libertad y autonomía. Y básicamente entre dignidad y libertad en el sentido liberal del término, ¿no? Me parece que ahí se construyó una tensión que es muy del pensamiento occidental, porque el individuo es un constructo occidental, tal como nosotros lo pensamos. Ahí yo quiero decir algo con respecto a esto, que, a ver, en principio, es mucho menos angustiante pensar que todo nos pasa por culpa de un presidente, que pensar que hay un virus que tiene mucho más poder que un presidente y que no tiene demasiado sentido ni demasiada explicación. Está ahí y mata y no sabemos qué hacer con él. Entonces, muchos, y Alicia lo dijo en un momento que me pareció que fue a la salida de la reunión de expertos con el presidente, que a mí me preocupan más que los que, yo no sé qué fue exactamente así, Alicia, sí. Más que los que se deprimen por la cuarentena, me preocupan los que minimizan o niegan el riesgo. Es decir, esta dimensión de negar un riesgo, o sea, no va a pasar nada, están exagerando, o todo lo que estoy sufriendo es por culpa de un presidente, esto me permite discutir, porque con el virus no se discute, se discute con el presidente. Yo a veces cuando hacen estas marchas me pregunto si están marchando contra el virus, digamos, contra qué están marchando, digamos, qué va a cambiar. Es decir, por un lado esto. Ahora, está claro que esa situación está siendo manejada políticamente. A mí me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Uno, que yo no conociera a la derecha de nuestro país o no conociera, digamos, la catadura moral, digamos, de ciertos sectores de la sociedad, pero realmente pensé, cuando empezó todo esto, que sobre los cadáveres no iban a, digamos, ya con muertos no se iban a animar a tanto, y se animaron a tanto, digamos, se animaron a manipular aún, que todos los días se están muriendo 300, 400 argentinos, todos los días se están muriendo. Yo veo que ahí Kreplak, la verdad que es terrible, uno lo está naturalizando, pero cuando lo veamos con perspectiva histórica, Kreplak poniendo todos los días, uno ve que pone, hoy murió el médico tal, y no es que la muerte de un médico o de un enfermero sea más, es decir, ellos murieron en servicio, murieron por hacerse cargo, o sea, con esa situación, en vez de tratar de colaborar y plantear, convocar a la solidaridad, convocan a lo peor, y siempre hay lo peor, digamos, porque siempre está el miedo a la muerte, porque siempre va a pasar esto que le decía recién, de que la gente minimiza el riesgo o niega que el problema sea el virus. Y me parece que en parte las manifestaciones anticuarentena, yo no puedo dejar de pensar cada vez que veo esa gente enloquecida en una película Hater. Yo no sé si alguno de ustedes las vio, este tiempo de cuarentena en Netflix. ¿Cómo se llama? Es una ficción. Hater de odiador, H-A, Hater, que es la historia de un chico que es medio cráneo con las redes sociales, y ustedes lo ven como arma quilombo a través de simplemente perfiles falsos y otra película que es un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que también muestra, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes lo que tienen ahí es gente reaccionando con angustia, con temor y con los mecanismos de defensa que tienen los sujetos en general frente a una situación dramática, un sector político dispuesto a cualquier cosa con tal de debilitar un gobierno y con tal de aprovecharse de esa situación, y la herramienta de las redes sociales, que es muy efectiva para contar todo esto y armar manipular a la gente y armar una marcha donde uno le pone el micrófono a la gente y lo que escucha son consignas rarísimas, pero repetidas, y vos decís, ¿de dónde sacan eso? Lo sacan porque ellos ven todos los días en sus redes sociales noticias vinculadas con eso que nosotros no vemos, porque a nosotros no nos mandan
no nos ponen el algoritmo para que veamos esas publicaciones, pero ellos sí. Entonces ahí tenemos también la dimensión del manejo de las redes sociales para tratar de entender, no tal vez la causa del problema, pero sí cómo es tan eficiente el armado de esas manifestaciones y cómo se junta gente con características parecidas, diciendo las mismas cosas locas y parecidas en determinados lugares, y uno ni está enterado que había una marcha. ¿Cómo se enteraron? Si yo no me enteré, ¿quién la convocó? Bueno, redes sociales. Sí, tal cual. Producciones, ¿no? Dispositivos de producción de subjetividad, formas de ser, sentir y pensar por medio de las redes sociales. Bueno, ¿quién tiene algún comentario para aportar? Bueno, primero de todo, la verdad, muchas gracias por toda la jornada de hoy. No paré de anotar, creo que anoté más que en las cursadas que tuve este año, no voy a mentir. Y también escuchando, lo último estábamos, digamos, reflexionando, también la importancia ahí de quienes ocupamos lugares también gremiales y, bueno, particularmente eso me despertaba, pero también, digamos, la importancia de todos los estudiantes, los profesionales, de poder, digamos, charlar, discutir con nuestros compañeros y compañeras, porque justamente la cuestión de las redes sociales nos recortan todo el tiempo la realidad, y es verdad esto que en las marchas, digo, también hay gente que tiene una necesidad económica, o también está todo el tiempo, digo, con la televisión prendida, y es muy fuerte lo que está haciendo los medios de comunicación, desde, no solamente la cuestión de la cuarentena, digo, cómo fue también la utilización de lo que pasó en Capital con el policía, y cómo a partir de eso se utilizó para atacar a la ley de salud mental, digo, como todo el tiempo, digamos, los medios de comunicación están ahí militando una ideologías, ideas, fuerzas, no solamente en contra del gobierno actual, sino incluso hasta con un sistema de derechos, digamos, que hemos conquistado el pueblo. Me parece ahí importantísimo, digamos, discutir con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, de la facultad, digo, todo lo que está pasando, porque si no se quedan con un recorte de la realidad, que no es lo que está pasando. Yo en una cursada, a partir de una nota, bueno, que te habían hecho, Alicia, que comentabas también un poco eso, la verdad que tuvimos 2 horas de discusión donde nos encontramos con esta famosa brecha de gente diciendo, no, pero esta es la cuarentena más larga del mundo y que no sirve la cuarentena. Y yo la verdad que cada vez que prendo la tele y veo la cantidad de gente que está muriendo, yo no puedo creer que haya alguien que diga que no sirve la cuarentena. Digo, claramente ninguno de nosotros estamos felices de estar en cuarentena, pero también hoy en la situación que estamos, digo, no puedo creer que haya alguien que diga que hay que abrir todo, digo, porque claramente se va a complejizar mucho más. Y en ese marco, digo, por eso me parece importantísimo de formarnos, de discutir, de charlar, de conocer, porque aunque esto también lo estamos viendo ahora, esto es una situación que ya hace varios años que se viene implementando este recorte de la realidad a partir de los medios de comunicación, de las redes sociales. Digo, me acuerdo el año pasado en nuestra facultad, digo, la vieja conducción del centro estudiante, construyendo una idea de salud comunitaria, como si era asistencialista y que no servía, cuando nosotros venimos a una discusión en nuestra facultad, de empezar a incorporar otras miradas que tengan que ver más con retomar, digamos, autores que recién ahora están volviéndose a ver en esta facultad y que durante la dictadura sacaron nuestro plan de estudio. Digo, me parece que hoy, en realidad, toda esta situación evidencia una problemática que se venía instalando, que es la construcción, digamos, de un sentido en la realidad, que capaz no es la realidad que estamos viviendo, pero sí que hay medios y actores que buscan instalar y construir estas ideas para conducir también hacia no los mejores lugares, básicamente. Entonces, nada, pensaba a medida que decían todo esto, la importancia de, nada, poder charlarlo con mis compañeros, poder marcar esto me parece importante, y seguir apostando a charlas así, a espacios así, para que romper un poco esta cuestión de la virtualidad, de este distanciamiento, pero sí encontrarnos para ser mejores profesionales el día de mañana cuando nos recibamos, básicamente. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias.
Hola, ¿cómo va? Nada, agrego un cachito a esto que venía diciendo Ro, que quizás no las peores condiciones, sino más bien sus propios intereses, ¿no? Porque me parece que todos acá estamos pensando en el otro, en transitar de las mejores condiciones junto al otro y buscar, sí, lo mejor para todos, y quizás, nada, los intereses de otras personas es más bien propias de ellas de manera individual y no de construir una realidad en conjunto, ¿no? Yo justo cuando iba a hablar, abrió el micrófono Roy y dijo casi todo lo que yo quería decir, pero nada, digo algo breve. Estaba pensando algo así, como lo que dijo Ro, pero me quedaba reflexionando mucho en esta suerte de ejercicio que hizo Leo al principio de su exposición, de recapitular todos los logros que hemos conseguido desde la comunicación hasta ahora, porque a mí me parece sumamente valioso y es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, un ejercicio constante de defender lo público. Porque si no defendemos lo público y nos quedamos en, pasaron 10 años y no cerró ni un monovalente, me parece que va a jugar en contra, con todas las malas condiciones que tenemos hoy día, con los poderes reales jugándonos en contra, me parece que nosotros tenemos que posicionarnos y hacer este ejercicio de defensa de lo público. Porque después, ponele como incidentes como este que sucedió hace poco con el policía, suceden cosas así, suceden todo el tiempo y aparecen como para instalar un sentido, y si no no defendemos lo público, estamos mal horno. Sí, hay algo que ahí le querría decir. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice no pasó nada con la ley de salud mental porque no se cerraron los monovalentes. Cuando en Vidas Arrasadas teníamos 20 y pico mil personas internadas y ahora tenemos 12.000. Es la primera vez desde que se creó el Estado Nacional y se crearon las grandes instituciones psiquiátricas que se rompe esa característica que tenían las instituciones psiquiátricas, que era que crecían según el crecimiento demográfico de la población, la cantidad de internados, y que en realidad las bajas eran por muerte, no por externación. Y por lo tanto, se desbordaban los servicios de salud mental permanentemente. O sea, la colonia Cabré nació porque estaba desbordado el Borda. La experiencia de Caminos en Entre Ríos fue porque le metieron un montón de locos en un tren y los mandaron ahí porque estaba desbordado el Borda. O sea, permanentemente se desbordaban. Ahora, ¿no es cierto? Y salvo, quiero decir, la excepción es el crecimiento de las internaciones psiquiátricas infantiles, que yo creo que es porque estamos, como yo lo dije alguna vez, utilizando la psiquiatría para reemplazar la función del patronato. Pero hecha esta salvedad, yo creo que nosotros hemos logrado, se ha logrado, nosotros digo la sociedad, ha logrado algunas modificaciones. Ahora, estamos hablando de un instituto que viene de la Revolución Francesa. O sea, 10 años no es nada. 10 años no es nada. Está bien, Italia hizo una cosa muy radical, en el 78 cerró las instituciones, pero no van a creer que terminó con el manicomio. Porque en el sur siguieron formas de funcionamiento muy manicomiales, aun cuando no existieran los manicomios, y porque no creo que haya terminado de un día para el otro con la estigmatización de los pacientes psiquiátricos. Eso habrá venido con el tiempo y después. Entonces, más allá de cualquier idealización que tengamos por una experiencia que fue fundacional para todos. Entonces, yo digo, o sea, cuando hay dos cosas que yo siempre respondo, cuando me dicen la ley de salud mental no tuvo efectos, yo le digo, tuvo efectos y muchos. Segundo, cuando alguien me dice la ley de salud mental no se va a implementar, y si alguien es un jefe de servicio, o es un psiquiatra, o es un profesional del campo de la salud, le digo, y si vos no querés que se implemente,
está peleándolo en contra, pero no es que no se va a implementar porque tiene un defecto sustancial la ley de salud mental. De hecho, el movimiento que se ha constituido en salud mental es tan fuerte que en el 2017, cuando se intentó dar de baja la ley por la vía de modificar su decreto reglamentario, no fue posible. Cayó el director de salud mental. Y en ese mismo año la coalición gobernante ganó las elecciones legislativas. O sea, yo pienso que yo no soy una persona optimista, como diría Gramsci, conviene ser pesimista, pero del corazón ser optimista, pero tampoco es que yo desconozco lo que se ha logrado en la sobrevivencia del órgano de revisión, del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. Durante el periodo del macrismo fue una hazaña y fue una voluntad del movimiento. Entonces ahí hay actores sociales que hay que reconocer, entre ellos los familiares, los usuarios, campos de profesionales, etcétera, que están sentando bases para una cultura que modifique el campo de la salud mental, efectivamente. Y después están los otros, que también apenas sucede un episodio como el del otro día, salen a pedir a gritos que volvamos al código de Vélez Arfield del siglo XIX, digamos. Y si pueden, volverían a la época de la campaña del desierto, pero no pueden, digamos. Pero bueno, eso es un sector que tenemos en la sociedad. Dos cosas que quería decir respecto de esto que se estuvo hablando acá. Primero, que me parece que en toda esta cosa de la anticuarentena y demás, si bien una parte de la explicación tiene que ver con esto de defensa de determinados intereses económicos y demás, de hecho uno de los reclamos era la economía, el cierre de los comercios, bueno, etcétera, etcétera, y los intereses políticos, obviamente, también me parece que mi punto es algo más, también juega algo más irracional, quiero decir, hay un odio tan fuerte jugando en todo esto que va hasta en contra de la preservación de la propia vida. Es decir, hay gente que odia tanto o al peronismo, al pueblo, la posibilidad de una transformación, que odia tanto que en su odio hasta se expone a sí misma. De hecho, hubo casos de personas que salían a reclamar y que terminaron muertos, que se contagiaron y terminaron muertos. Así que también hay una dimensión que va más allá de la función de vida, ¿no? Y después, respecto de la defensa de lo público, está claro que sí, sin un sistema público no tenemos ninguna posibilidad, y sin una política pública no tenemos ninguna posibilidad, pero a condición de que no confundamos defensa de lo público con defensa del statu quo, porque las instituciones públicas también tienen que cambiar. Sí, hay manicomios privados y hay manicomios públicos. Entonces, digo esto también porque muchas veces ha habido intentos de transformación de los manicomios donde la resistencia se hizo en nombre de la defensa de lo público, del hospital público. Entonces, la mejor manera de defender el hospital público es hacerlo digno, es ponerlo al servicio de la comunidad. Los manicomios, aún públicos, no son dignos ni están al servicio de la comunidad. No con esto hago una crítica a los trabajadores que están allí, sino a la institución. Entonces, defender lo público también es transformarlo y adecuarlo a la necesidad de la población, a la necesidad de la comunidad y a los estándares de derechos humanos a los que estamos obligados. Porque si no nos quedamos también en una defensa conservadora de lo público que también puede existir. Bien. Bueno, faltan 5 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no quería... Esto último breve. Yo ahora estoy en el ex-ESMA. Ustedes saben que el ex-ESMA es un centro de la memoria. Esto antes era un centro clandestino de detención y era público. Hoy es un centro de derechos humanos, un museo de la memoria, hay un centro cultural y hoy es público. Pero miren la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Siempre sigue siendo público. Bien. Bueno, faltan 5 minutos. Yo no quiero extender tanto porque sé que están muy ajustados de tiempo.
Pero sí, bueno, preguntarles brevemente que puedan decir qué políticas públicas habría que reforzar, perdón, o impulsar más que nunca, justamente para profundizar, digo, este proceso de transformación en la atención en salud. Digo, en algo deben venir trabajando, supongo, bueno, mencionarlo muy brevemente. Es muy sencillo. Todas las políticas públicas de cuidado con enfoque de derechos y centradas en hacer de esta sociedad una sociedad vivible para todos, todas y todes, son en sí mismas son un factor de salud mental, son la condición necesaria para el desarrollo de un sistema de prestación de servicios de salud mental que necesariamente tiene que estar garantizado por el Estado, que necesariamente tiene que hacer de acceso universal, no cobertura universal, que es un negocio de seguros, sino de acceso universal, y que necesariamente tiene que ser de prestaciones integrales que además contemplen todas las formas comunitarias de cuidado. Leo. ¿Cómo hacer para responder semejante pregunta en 2 minutos? Bueno, de Alicia digo que la formulación o la reconstitución de la comisión interministerial es fundamental y estamos cerca de que eso se pueda hacer. Es una comisión donde está el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Vivienda, es decir, distintas áreas del Estado que tienen que involucrarse para dar una respuesta integral. O sea que esa es una clave. Y la otra clave, les diría, es que la aplicación de la ley de salud mental realmente sea una política que tenga el compromiso de los más altos decisores del país, digamos, ¿no? Me refiero tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque la reforma de salud mental no es una reforma que la puedan hacer los directores, ¿no? Necesitamos de mínima ministros que se pongan a la cabeza. Yo creo que tenemos ahora la oportunidad, porque de hecho tenemos un ministro y hasta el año pasado no lo teníamos en materia de salud. Pero creo que ahí también una clave es eso, ¿no? La fortaleza política que tenga el proyecto. Muchas gracias. Bueno, creo que quedaron claros los desafíos, ¿no? Gracias por el espacio, por también ayudarnos a pensar, para pensar también en colectivo y para tratar de evitar, ¿no? este momento histórico que todavía creo que cuesta evitar, todavía estamos tratando de evitar. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Nos estaremos encontrando en la próxima Semana de la Salud Mental. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.